proporciones. Creo que no quedó del todo claro y solamente les tomo 20 segundos. Las manzanas anexas o contiguas al municipio, las casas de gobierno, bueno, gobierno en Lima, casas consistoriales o ayuntamientos en las ciudades, tenían unas dimensiones tal cual como de ahora, ¿no? Más o menos 100 metros por frente, y una manzana pues tendría 10.000 metros cuadrados. Esas manzanas se dividían en 4 solares, ¿no? A los principios de la dominación colonial se asignaron grandes espacios, o sea, eran casonas, ¿no? De unas dimensiones de unos 2.500 metros cuadrados. Bueno, ¿qué hacía la gente en tan gran espacio? Bueno, vivía cómodamente, como se deja ver, pero no solamente era el concepto de la familia nuclear pequeña que hoy día manejamos a principios del siglo XXI. Era el concepto de la casa poblada, donde vivía el amo, el señor de la casa, su mujer, sus hijos, sus esclavos, sus sirvientes y toda la parentela, ¿no?, ubicada en el contorno de este señor. Eran épocas en las cuales aún no se había implementado la ley del presidente Orbegoso que canceló el sistema de los mayorazgos o vinculaciones de bienes. Una ley que se podría considerar muy moderna, pero que otros consideran no tan propicia, por la cual se distribuye equitativamente entre todos los herederos o hijos de una familia los bienes. Antiguamente no, era solamente el mayor el que recibía ese privilegio, con el agregado, con el punto decisivo de que los bienes se mantenían en poder de la familia indivisos por muchas generaciones. Y entonces había los hijos segundones, los que no habían tenido la suerte de nacer primero. Esos hijos segundones no se alejaban de la casa paterna donde ellos habían vivido de niños, sino que vivían a costa, ¿no es cierto?, en la clientela de su hermano mayor. De manera que había mucha gente viviendo en la casa a costas del patrón. Hay una relación de patronos y clientes, o como también algunos dicen, de paniaguados, gente que vivía a pan y agua, ¿no es cierto? El apellido de un presidente del Perú, pan y agua, ¿no es cierto? Hay gente que vivía a pan y agua, vivía dependientes de un señor. Esas eran las casas pobladas, donde había mucha gente viviendo en los grandes solares. Señores, termino casi como comienzo, invocando el gran terremoto. 1746, a ver si no me equivoco, vamos bien. 1746 es un movimiento sísmico que afecta grandemente la costa central del Perú, afecta enormemente la ciudad de Lima, pero afecta mayormente al puerto del Callao, ¿no es cierto? El puerto del Callao, el puerto más importante de la costa central del Pacífico en aquellos tiempos, fue prácticamente borrado del mapa por el tsunami, el maremoto, que siguió en las horas siguientes al terremoto del 20 de octubre de aquel año. Entonces, aquí tenemos una imagen del Callao antiguo, previa a la destrucción de sus murallas y previo al terremoto. Obviamente, al igual que la ciudad de Lima y que la ciudad de Trujillo, aunque ya no he traído imágenes de Trujillo, eran ciudades amuralladas. Entonces aquí se ve la planta de la ciudad, digamos, de la ciudad del Callao, el puerto que se deja ver clarísimamente con los barcos ahí acoderados y las manzanas, ¿no?, que conformaban este espacio pequeñito. Se calcula unos 5.000 habitantes que tenía el Callao en aquel momento. No todos perecieron, pero sí se destruyeron las casas. Se calcula de unos 7.000 muertos en general entre Lima y Callao en ese desastre. ¿Qué pasó entonces? Como vamos a ver en las siguientes imágenes, se hace un rediseño del puerto del Callao, se le resguarda militarmente, lo cual es otra novedad de la etapa final del virreinato, y empieza a tomar la fisonomía que hoy día le conocemos. Esta es todavía una imagen antigua del Callao con sus murallas, pero ya se nota que hay un espacio reservado en la parte más inmediata al puerto, un color amarillo, que luego va a ser destinado a la construcción de una fortificación militar, que es el castillo o el fuerte real Felipe, en nombre, en recuerdo del rey Felipe V de España. La siguiente nos deja ver la planta pentagonal de ese recinto militar, ¿no? En esas épocas, y todavía hoy día
nos lo recuerda el Pentágono de Washington. Se creía que la mejor forma de dominación de un espacio militarmente era hacer construcciones de forma pentagonal, con 5 laterales. Entonces, si ustedes conocen Real Felipe, tengan en cuenta que hay unos torreones, ¿no es cierto?, con diferentes nombres, pero que muestran esta imagen. Ya está muy alicaída la muralla, pero se nota cómo se manifiesta la envergadura de esta construcción militar en resguardo del puerto y las riquezas que allí se aglutinaban. La siguiente es el detalle. Bueno, ya no puedo entrar en detalle, pero ahí dice plano del fuerte del Real Felipe del puerto del Callao, ¿no es cierto?, en el cartel, y están los detalles de los torreones. Esta es una imagen que es totalmente válida, ¿no es cierto?, porque felizmente, después de 1746, aunque ha habido muchos otros movimientos sísmicos, ninguno de la envergadura de 1746 y ninguno seguido de un maremoto. Se dice que hubo olas de más de 20 metros, ¿no?, que llegaron a ubicar a algunos barcos que estaban en el Callao, tierra adentro, y terminaron ubicados en medio de la población del Callao. Entonces, cuando se produce este fenómeno, se procura reubicar la población y ubicarla, bueno, cercanamente de su emplazamiento original, pero un poco más retirado de la costa y a resguardo de los embates del mar. Y entonces, otra vez el rey, se va a crear el pueblo de San Fernando de Bellavista, por el rey Fernando VI de España. Y para hacer este diseño urbanístico, se contratan los servicios de un francés, es la onda francesa de la cual también hablaba hace un rato, llamado Louis Gaudin, quien diseña un croquis de lo que será el nuevo pueblo del Callao, o el pueblo de Bellavista, en 1747. Vamos a ver, ahí está. Bueno, acá se ve la Mar Brava y la Mar Mansa, las dos vertientes laterales de la punta. Acá se ve clarísimo, ¿no es cierto? El mapa es contundente. Se ve, ahí está, la figura del Real Felipe, ¿no? El Real Felipe, ese es el Real Felipe. Y detrás del Real Felipe, aunque no demasiado tampoco alejado de las playas, la construcción, ¿no es cierto?, de una pequeña ciudad, un pueblo, con la misma traza rectangular como tablero de ajedrez que fue utilizada para las poblaciones de Perú y de Hispanoamérica desde el inicio de la conquista y que fue ratificada por las famosas ordenanzas de Felipe II de 1573. O sea, la ubicación de una serie de calles y manzanas de tamaño semejante en derredor de una plaza mayor donde estaban ubicadas las principales oficinas de gobierno y la iglesia. Y en la última imagen, y por fin llegamos al término de esta larga disertación, es el plano, ¿no es cierto? Allí se ve, dice plano del pueblo de Bellavista. Y bueno, aquí no están las especificaciones, pero se nota que se van separando determinados espacios para ciertas instituciones o familias importantes, dividiendo las manzanas. En el caso de Lima y de otras ciudades del Perú, como decía hace un rato, se dividieron las manzanas en cuatro solares. Aquí se ve que algunas manzanas tienen una división que son en 4, pero se reservan ciertos lugares más grandes para algunas instituciones que pueden ser el hospital o la cárcel, digamos, de manera que la manzana termina dividida no en 4, sino en 2 o en 3. Y aquí en la manzana J es un poco irregular, pero tiene por lo menos 4 predios, ¿no? 4 lotes. Hay un detalle adicional y el último, si ustedes quisieran confrontar todo lo que les he venido diciendo con la realidad. En Trujillo, en la ciudad de Trujillo, fundada en 1534 por Diego de Almagro, hubo una peculiaridad. Como era una ciudad nueva donde había menos vecinos y menos gente a quien repartir, las manzanas se dividieron en 3. De manera que todavía yo me he topado con ciertas casonas antiguas de Trujillo, si alguien conoce Trujillo lo sabrá mejor que yo, que van de calle a calle, ¿no es cierto? Porque las manzanas iban cortadas en 3, entonces tenían un frente, una calle, y la parte trasera en otra calle, que era el otro extremo de la manzana.
¿Por qué? Porque simplemente allí hubo más espacio o menos gente a quien repartir. Y todavía hay algunas construcciones, algunas de esas casonas que hoy día son bancos, otras que son hoteles, donde me ha tocado estar muy cercanamente vinculado, donde se deja ver, ¿no es cierto?, cómo mutatis mutandis, a pesar de tantos siglos que han transcurrido, la traza urbana y arquitectónica del Perú del siglo XXI nos rememora cercanamente a lo que fue el diseño arquitectónico y urbanístico del virreinato. Y gracias por la atención. Yo quiero felicitar sinceramente al doctor Teodoro Hampe por esta brillante exposición, porque ha habido una enorme profusión de datos perfectamente organizada. No estamos abrumados, señor Hampe, pese a que han habido muchos datos, porque uno ha sentido el hilo conductor del pensamiento que ha guiado. Y subyacente a esto, algo que me parece más importante, que usted denominó devoción por el pasado, en un momento dado. Eso lo transmite usted, y es por eso que hemos podido quedarnos hasta las 9:30 de la noche prácticamente sin poder perder la atención de lo que usted decía. Casi estoy tentado de proponerles que no procedamos a las preguntas ahora, sino que lo comprometamos para venir al final del ciclo y destinar nuestras preguntas. Podemos hacer una ronda rápida, porque si no estamos también imponiendo un trabajo a quienes laboran acá fuera de hora, ¿no? De manera que yo quisiera, si podemos, formular algunas preguntas y que él pueda hacer una respuesta de síntesis. Por mi parte yo tengo muchas, pero no las voy a formular para ceder la palabra al público, pero sí quisiera comprometerlo para que vuelvan a visitarnos pronto, y desde ya tengo una idea que proponerle, porque hay que conmemorar el 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico. Así que tenemos una conversación pendiente sobre eso, y yo les puedo casi prometer que lo queremos comprometer a él a que venga nuevamente. Preguntas que se puedan quizás agrupar para que queden por lo menos en el espíritu y que sean el hilo conductor de su próxima conferencia. Por favor. Dos preguntas. La portada lateral de la Iglesia San Agustín. La portada lateral de la Iglesia San Agustín, doctor Hampe, ¿sería una de las pocas construcciones renacentistas que habrían quedado en Lima? Una primera pregunta. Y no sé si brevemente nos podría contar un poco sobre la importancia del Hospital de San Andrés para la historia de la medicina en el Perú, porque tengo entendido, por ejemplo, que allí se instaló el primer anfiteatro anatómico por gestión de Hipólito Unanue, ¿no? Y le toco ese tema porque me parece una lástima que un edificio que está tan vinculado a la historia del Perú se encuentre en la situación en la que se encuentra, ¿no? ¿Otras preguntas bien por acá? Señor. Quería hacer también un par de preguntas. La primera, cuando vamos al RIMAC, en el Paseo de Aguas, también se observa una muralla. Lo que yo quería saber es si también esa muralla es histórica y está correlacionada con la gran muralla de la ciudad de Lima, o se ha hecho después, o cuál es su origen, ¿no? Y la segunda pregunta es cuando usted habló del gran maremoto de 1746, ¿no?, que barrió casi con toda la población del Callao. Bueno, cuando uno viaja, yo he tenido la oportunidad de viajar en bote a motor, yendo a la isla San Lorenzo, al Frontón y las islas Cavinza, que están más atrás incluso. Bueno, hemos pasado por un lugar que se llama el Camotal, antes de llegar a San Lorenzo. Y ya la Marina de Guerra le ha puesto boyas negras para que las embarcaciones no se acerquen mucho, porque se dice que ahí está hundido gran parte de lo que fue el territorio de la Punta, Callao. Entonces lo que quisiera saber es si también está este hundimiento es producto de ese gran maremoto o de otro fenómeno geológico, ¿no? Gracias. ¿Otras preguntas? Por favor. Buenas noches, doctor. Desearía felicitarlo por su conferencia. Mire, quería hacerle la pregunta. ¿Hasta qué tiempo se utilizó en lo que usted ha llamado división de distritos electorales? ¿Desde qué tiempo y hasta qué tiempo se utilizó el término parroquias acá? Verá, quien le hable en este momento, yo he pasado la mayor parte de mi